¿Qué debemos tener en cuenta en cuanto a los tips y todos los cambios que introduce este nuevo proceso que lo van a tener que empezar a aplicar al interior del área de gestión humana, la persona que maneje nómina? Y es un proceso de manera mensual, igual que la seguridad social, donde se deben hacer unas revisiones, donde yo voy a hacer unas validaciones antes de generar como tal esa transmisión ante la DIAN. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que todos los pagos realizados al trabajador deben quedar por nómina. Esto para aquellas empresas que muchas veces manejan pagos desde contabilidad al empleado, pero nunca se legalizan por nómina. Esto afecta tanto la información exógena, los certificados de ingresos y retenciones, y finalmente pues la nómina, teniendo en cuenta que con este nuevo proceso, al yo reportar un pago, si no lo reporto desde nómina, pero sí lo voy a reportar en contabilidad y contabilidad lo va a reportar en exógena, pues va a haber una inexactitud cuando estén comparando la información y voy a tener un certificado de ingresos y retenciones por un menor valor que aquel que tiene el reporte desde contabilidad. Entonces, para que lo tengan presente, todo pago que se le haga al empleado debe quedar directamente por nómina. Deben revisar las configuraciones de prestaciones sociales, cesantías, intereses a las cesantías, prima y también de las vacaciones, para que estén alineadas a toda la normatividad que las regula y de esta manera evitar algún tipo de fiscalización, tanto por parte, en este caso, del Ministerio de Trabajo o en Seguridad Social por la UGPP, o a nivel de impuestos y de manera tributaria por la DIAN. Entonces, para que revisen la configuración del sistema, cómo están las prestaciones sociales, los ítems que hacen base, en el caso de aquellas que se vean afectadas por los ausentismos, si están configurados, si de pronto existe una variable de configuración, en qué estado está, y también todo esto para que validen internamente con el área jurídica o el área encargada de asesorarlos en cuanto a todo el tema laboral, para que realicen esta configuración de manera correcta, dependiendo de la interpretación que tengan también ustedes como empresas y en general como contribuyentes, y pueda estar alineado de manera correcta todo el proceso. Asimismo, deben revisar las configuraciones de seguridad social, los ítems que hacen base, cómo estamos liquidando la seguridad social, cuando manejamos pagos no salariales, si están correctamente configurados para la aplicación de la ley 1393, para que lo tengan presente. En cuanto a nivel de políticas internas, que ya depende más el área de gestión humana, a nivel de gerencia, validar el tema de políticas en cuanto a ingresos de empleados a fin de mes, teniendo en cuenta que se va a reportar una nómina del 1 al 30, donde voy a tener 10 días para reportarla, pero antes no tenía la restricción y yo podía hacer un ingreso en periodo cerrado y le pago al empleado el próximo mes, pero ¿qué va a ser lo correcto o qué es lo correcto para reportarle a la DIAN en esos casos de los empleados que me ingresan el 28, el 29, y que muchas empresas, por ejemplo, pagan nómina el 25 mensual, pagan nómina el 28 mensual, o en su efecto pagan nómina el 30, o con esas novedades que no alcanzaron a entrar en nómina porque me la reportaron después del cierre, teniendo en cuenta de que para que se pueda cumplir con el pago el día determinado que tienen establecidas las empresas, pues ya tiene que estar la nómina cerrada, novedades ingresadas y demás, para poder que se genere el pago directamente desde contabilidad y tesorería. Entonces, para que lo tengan presente, de que en este caso de situaciones que se presentan a fin de mes, ¿qué es lo mejor? El yo reportar la nómina, el no reportarla, en qué manejo le doy al empleado que me ingresó el 30, para que lo tengan presente. Los cierres de nómina, también sí se ve la necesidad de que los cobran. No sé si muchas empresas de pronto van a cambiar las fechas de pago. Sin embargo, pues lo que establece esta resolución nos dice que no se debe afectar la periodicidad de pagos si tengo nómina quincenal, catorcenal, semanal, pero a nivel de operatividad y a nivel del esfuerzo y revisión que tienen que hacer las empresas, pues sí van a empezar a validar todo el tema de pronto de cambios a nivel de las fechas de corte
y los pagos en que están haciendo la nómina. El reporte de novedades, mencionamos entonces el caso de incapacidades que nos llegan cuando ya la nómina está cerrada, cuando se me genera la incapacidad el mismo día que estoy pagando la nómina. Asimismo, la tramitología que exigen algunas empresas para los retiros de personal, donde yo ya sé que el empleado se retira al 28 o al 29, lo que hago es pagarle la nómina completa y luego en el retiro le hago los ajustes correspondientes o lo dejo, no le pago la nómina y espero hasta que me cumpla con toda la tramitología de paz y salvo y demás, entrega del puesto, para poder hacerle efectivamente el retiro, pero todo esto lo van a tener que ajustar teniendo en cuenta de que voy a tener 10 días para presentar la nómina electrónica y que en este caso esta novedad debe quedar reportada dentro de la generación y transmisión de nómina, que efectivamente existen las notas de ajuste. Sin embargo, dentro del saber hacer, la idea es no generar notas de ajuste si no es necesario, porque eso va a generar que se dispare una alerta a nivel de la DIAN y entren a validar el por qué una empresa está generando notas de ajuste recurrentes. Ya pueden entrar a un proceso de fiscalización con UGPP, un proceso de fiscalización con el Ministerio de Trabajo para validar el tema de ingresos y retiros, y lo ideal es reportar todo en la primera transmisión sin que exista la excepción de que yo reporte como tal una nota de ajuste cuando haya lugar. Esto todo es un tema interno que lo van a tener que empezar a validar al interior de la empresa para modificar esas políticas y ese manejo que actualmente se está dando y que finalmente me va a impactar que la generación y transmisión de la nómina electrónica. Lo ideal pues es que cuando yo ya genere mi proceso de nómina electrónica, primero pues la nómina tiene que estar cerrada, ya tengo que tener la interfaz contable o contabilizado en mi módulo de financiero y voy a tener que tener ya generada y revisada la seguridad social. Esto con el fin de que lo que efectivamente deba quedar reportado sea lo mismo que esté en nómina, sea lo mismo que se vaya en seguridad social y lo mismo que esté en contabilidad. De esta manera, al hacer la revisión, pues voy a reportar lo que efectivamente es a la DIAN y de esta manera cuando revisemos se revise el periodo gravable, pues van a encontrar el mismo valor a nivel anualizado, el cual pues lo tienen en cuenta en la declaración de renta a las empresas. Revisar también todo el tema de configuración de retención en la fuente, los ítems que hacen base, porque ya la DIAN va a tener, antes la DIAN no tenía manera de cómo revisar si la depuración y el cálculo de retención en la fuente que se estaba reportando en nómina estaba correcto. Ahora ya va a tener toda la información y va a poder empezar a hacer los cálculos y efectivamente pues decirle o llegar la notificación al empleador de que está efectuando mal la depuración de la retención en la fuente. Entonces, para que lo tengan presente, también revisar el tema de retención en la fuente, por lo que ya la DIAN va a tener toda la información que requiere para hacer los cálculos automáticos. ¿Qué recomendamos también? Evitar siempre hacer ajustes de nómina. En lo posible, todo quede dentro del periodo de liquidación de nómina, es decir, dentro del mismo mes, sin que tenga que generar ajustes por fuera de nómina. Para el proceso de nómina electrónica se va a validar la fecha en que se realice el pago en el caso de las novedades por fuera de nómina, de los anticipos, para que lo puedan tener presente aquellas empresas que manejan esta modalidad, o si finalmente para evitar de pronto algún tipo de sanción o inexactitud a nivel de la DIAN, pues van a validar otra figura para dar ese manejo que actualmente tienen con algunos empleados y evitar este tipo de malas prácticas, que es finalmente lo que pretende la DIAN alinear a que todas las empresas realicen los procedimientos de manera transparente y no tan personalizado como muchas empresas actualmente realizan sus pagos y demás. Recordemos que los ítems de pago o de vengo deben corresponder a valores positivos, es decir, valores que me sumen. En este caso, por ejemplo, si pagué un exceso de comisiones con el proceso de nómina electrónica, lo ideal no es utilizar el mismo ítem por el cual le hice el pago, sino utilizo un ítem diferente que sea de descuento o deducción
el cual pues va a ser un valor negativo que resta. Y pues también tener presente que para el reporte de nómina electrónica no se van a reportar valores negativos, simplemente la ubicación de esos campos en la parte del devengo y de deducción, pues ya la DIAN con eso va a saber que si está en el campo de deducción, pues es que me resta, y si está en el campo de devengo, es que me suma. Entonces por eso yo no puedo sumar un valor negativo, sino que debe ir en deducción para que me reste y finalmente pues me dé el neto a pagar. Entonces, para que lo tengan presente cuando hacen este tipo de ajustes por ítems que son de devengo o pago y que su naturaleza es de un factor positivo. Con todos estos cambios se van a generar unas nuevas alertas, las cuales pues van a estar aplicadas en septiembre, antes del cierre. Los que manejan nómina quincenal, antes de la primera quincena, los que manejan nómina mensual antes del cierre de la nómina, donde van a tener restricciones en cuanto, primero, la validación que se va a hacer de que los ausentismos tengan ítem relacionado a lo que validamos al inicio, el caso del boletín, que tengan instalado el boletín 54, y el caso de los aumentos de salario que generan una novedad a nivel de nómina electrónica. Entonces, como se debe reportar, si tengo un incremento de salario, debo reportar la nómina electrónica. Si este incremento no fue al primero del mes, sino que, por ejemplo, antes lo podíamos hacer al 2, al 3, al 4, ahora solo se va a poder hacer al inicio del periodo de nómina. Es decir, si estoy en nómina quincenal, la primera quincena, yo voy a hacer el aumento al primero del mes. Si estoy en la segunda quincena, lo voy a poder hacer al 16, pero nunca en fechas diferentes, por el tema del desarrollo y de lo que nos pide la nómina electrónica. En el caso de los que sean nómina mensual, pues lo va a tener que hacer al primero del mes. También para que lo tengan presente, se va a generar unas restricciones y alertas que van a ir encontrando en los procesos y rutas por donde generalmente hacen el tema de aumentos de salario, para que lo tengan presente.